A estar con nosotros esta noche para hablar de este tema menor y de otros asuntos más importantes. Congresista Sigrid Bazán, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas noches a usted y a toda su teleaudiencia. Muy buenas noches. Es un gusto. En la lógica de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, ¿ve usted una salida al entrampamiento de la crisis por ese canal? Mire, la verdad yo creo que hay posiciones bastante encontradas sobre ese tema dentro del propio Congreso de la República. A mí sí, de alguna manera me hace lamentar que algunos congresistas no estén, ¿no es cierto?, priorizando otros debates, pero este sin duda es algo que ya ha entrado y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que evaluar. La presidenta Camones ya se ha pronunciado sobre el tema, pero creo que es importante analizar ya desde el lado constitucional, de repente no es el lado que nos convoque a los políticos, pero qué tan válida es ese tipo de acusación, ¿no? Hay otras figuras importantes desde el periodismo, desde la academia, que han salido a calificar a esta acusación fiscal también como digna de asángaro. Creo que leía al periodista César Hildebrand decir eso hace poco, he escuchado también al señor Gustavo Gorriti pronunciarse, y más allá de la redacción o de los argumentos, yo sí creo que es preocupante este tipo de tintes políticos que tienen algún tipo de iniciativas en donde se habla de un ministerio público independiente y debiera mantenerse al margen de cualquier tipo de postura, sino más bien de una investigación seria e imparcial basada en pruebas, en hechos y no solamente en dichos o, como ya he reiterado, en posiciones políticas. Y lo segundo es que esta nueva moción de vacancia, que es, digamos, algo que corre en paralelo, que está circulando en el Congreso de la República, Ujú. tiene también otros vicios u otras intenciones, porque la moción de vacancia está sustentada en presuntos delitos, cuando el Congreso de la República no investiga, no es Ministerio Público, no es Poder Judicial, y no puede hablar, ¿no es cierto?, de delitos, porque es el Congreso, es una instancia política también. Entonces yo creo que ahí ambos caminos paralelos corren de una manera que no es la adecuada y que no le asegura también a la ciudadanía verdadera justicia en base a información concreta, sino con mucho sesgo, ¿no? Sí, es interesante cómo lo plantea. Una cosa es la denuncia constitucional y otra son las solicitudes de firmas que están buscando justamente para llegar al tema de la vacancia. Quería preguntarle si le han solicitado a usted su firma, qué decisión tomó. No me han solicitado la firma. Creo que es bastante público que yo no he firmado en ningún momento una moción de vacancia. Ha habido 2 votaciones con respecto a ello. Entiendo que incluso en la primera votación, porque escuché algunos comentarios sobre otros casos que están investigados en la Fiscalía, sobre el voto de los congresistas. Hay un artículo además muy claro, que es el artículo 93, ¿no es cierto?, que habla de cómo los congresistas no tenemos mandato imperativo y no nos pueden juzgar por nuestro voto. Si nuestro voto no es del agrado de un grupo o de un sector, no tiene absolutamente nada que ver con una investigación penal, o sea, es dos cosas totalmente separadas. Pero no solo no me han pedido, sino que fuimos 65 congresistas los que en su momento, en la primera discusión sobre la vacancia, votamos en contra de la vacancia. Y yo no veo 65 investigaciones. Yo misma no estoy investigada, pese a lo que se dice hacia afuera. Y como te comentaba, nuevamente esta moción ve 2 temas: la designación de malos ministros y la comisión de presuntos delitos. La comisión de presuntos delitos la tiene que investigar la Fiscalía y yo Así soy una es. de las primeras que he dicho que no me opongo. Y el tema de la designación de malos ministros lo hemos visto en absolutamente todas las gestiones presidenciales. Yo no creo que esa sea una causal de vacancia y tampoco lo cree, creo yo, la Constitución vigente, ¿no? Correcto. Al momento de presentarla, hablé de ciertos sectores de la prensa que durante la semana fueron muy duros con usted respecto a una reunión o varias que había tenido con el presidente de la República, respecto a una recomendación que le hacía a usted para que Diana Miloslavich asumiese la cartera de la mujer. Yo quería preguntarle si en esas reuniones que tuvo con el presidente y donde usted además primero recomienda a la señora Huanca, ¿no es cierto?, y luego a la señora Miloslavich, ¿el presidente de la República le pidió algo a cambio de esa recomendación? No, y no recomendé en segundo lugar a la señora Milosavljević. No me pidieron nada a cambio, ni el presidente ni nadie, jamás, por ninguna opinión que he dado, jamás en mi vida se me ha pedido a cambio nada, por ninguna votación que he hecho en mi vida se me ha pedido a cambio nada, ni siquiera apoyo político. Todas las votaciones, en algunos casos incluso concordantes con mi bancada, otros a veces mi propia bancada ha votado en posiciones diferentes, yo por un lado, la congresista Ruth Luque, el congresista Edgar Raimundo, quienes integramos la bancada cada uno en libertad.
y jamás se me ha condicionado el voto. Y en segundo lugar, yo sí he manifestado que no tengo ningún problema y todas las reuniones, incluso con la ministra Miroslavic, que por cierto, me parece ha sido una buena ministra, que es una señora, una persona a la que yo conozco, es una feminista, es una activista por los derechos humanos, en fin, pero yo no la propuse, no propuse su nombre. Yo propuse sí a la señora Lourdes Huanca, que he reconocido como una persona y una dirigente campesina también feminista muy valiosa, lo considero hasta el día de hoy, y entiendo, me imagino habrá hablado, yo no sé si con el presidente directamente, etcétera, ella no aceptó o no se concretó su designación. Yo no propuse el nombre de Diana Miloslavic, pese a que no me parece haya sido una mala ministra, ¿no? Pero fíjese, es bien interesante cómo lo plantea, porque en cualquier país del mundo los políticos lo que hacen es justamente negociar, y entonces lo que negocian es lo que tienen, que es el voto, a cambio de cosas que pueden manejarse perfectamente, un ministerio, un nombre y tal. Usted nos dice que eso no ocurrió, que no fue así como se ha dicho, pero hay un colaborador eficaz que sí lo dice. Si el colaborador eficaz dice esto y miente, como usted refiere, habrá que poner en tela de juicio todo lo que se llame colaboración eficaz de ahora en adelante también, incluidos los casos que tienen que ver con el presidente. Sí, por supuesto. Se ha salido a decir también que hay algunos audios en donde una de las supuestas colaboradoras eficaces diría que todo esto es un montaje. Mira, yo no sé hasta qué punto hayan cosas que tienen que ver con la investigación, que puedan ser verdaderas, otras que quizás se hayan dicho que puedan ser falsas. Y hay cosas que no tienen que ver con la investigación, que cierta prensa concentrada, para usar la misma expresión que ha usado Sinesio López, que entiendo me antecedió en entrevista, está sacando que no tienen absolutamente que ver con nada nuevo, es decir, no configuran una noticia ni siquiera, y mucho menos son parte de la investigación, porque un congresista, yo te pongo un ejemplo ya, ahora mismo está siendo investigado el exministro de Vivienda, el señor Heiner Alvarado, que creo lo he visto en algunas actividades, pero me habré reunido con él en el Ministerio de Vivienda una, si no es de repente dos veces. Yo he visto que ahora se han investigado por lados que no son tan dentro de la prensa concentrada populares, en donde hay congresistas de la derecha que se han reunido 12 veces, 14 veces. La hoy presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, expresidenta del Congreso, Lady Camones, creo que registra por lo menos 12 visitas. La hace eso a ella, una delincuente, o sea, hace que yo me haya reunido con el presidente, creo que en 3 oportunidades, todas públicas, cubiertas por la prensa, me hace a mí parte de una investigación, que yo haya propuesto un nombre de una persona que ni siquiera llegó a ser ministra, ¿tiene algo que ver con la investigación? En absoluto. Entonces, lo que yo creo, Carlos, y lo digo de la manera más sincera y transparente, porque creo que tú mencionabas también el tema de la transparencia, yo he publicado todas mis reuniones con el ex ministro de Vivienda, sin saber que hoy día iba a estar investigado, etcétera, pues yo creo que hay una suerte de criminalización o incluso de chantaje o una política de extorsión de parte de cierta prensa concentrada y cierto sector de la política, de derecha por supuesto, que busca tratar de condicionar o no sé, de alguna manera extorsionar a congresistas para votar a favor de la vacancia, cuando mi voto en contra de la vacancia no ha estado ni va a estar condicionado por un tema político. Yo creo que la Constitución pone ciertas reglas, no me encanta el 100% esta Constitución, pero siento que son las reglas de un Estado de Derecho en donde más de 8 millones eligieron a un presidente, y yo creo que 8 millones de votos pesan más que un Congreso que no tiene ninguna alternativa excepto que imponerse, porque no quieren adelanto de elecciones ya. Por cierto, ya los dos proyectos de adelanto de elecciones, Carlos, con todo respeto, están en la Comisión de Constitución que dirige el congresista fujimorista Guerra García. Y ninguno se está tocando, ninguno es prioridad. Ni el proyecto de ley de la señora Digna Calle, ni el proyecto de ley de la congresista Susel Paredes de adelanto de elecciones. Ahorita lo que se quiere es o una vacancia o sacarlo por una investigación que está en tela de juicio. Entonces, yo la verdad no sé qué alternativa le propone un Congreso con 10% de aprobación a la gente versus 8 millones de votos, que sin duda pueden ser votos críticos, pero que en estos momentos no están movilizados para sacar a Castillo. A Castillo le piden que cierre el Congreso. Eso a mí no me encanta, pero no veo ninguna representatividad ni legitimidad en lo que se está tratando de hacer, y mucho menos algo que colabore a nuestra democracia, ¿no? Bueno, y en general, y esta es una opinión mía en el marco de libertad que tenemos para conversar, creo que una prensa como la de la que estamos hablando, que habló de fraude, que da cabida a gente ultramontana, que uno no, que solo les falta sostener que la tierra es plana, que están interesados en retirar derechos a minorías, derechos ganados además con la lucha de mucha gente. Quizás cuando la critiquen de pronto son más medallas que deshonores, congresista Bazán.
Mira, el día de hoy, quien te habla es presidenta de la Comisión de Trabajo. Hoy día sometí a votación dentro de mi comisión un predictamen que ya se aprobó, pero no se aprobó por unanimidad. Y es un dictamen ya que se trata del reconocimiento. No estamos pidiendo ni feriados, ni dinero, ni nada, porque el congresista además no puede legislar sobre esas cosas, sino es un proyecto de ley que solo reconoce el día, un mero reconocimiento y hasta simbólico, te diré, el Día Nacional del Enfermero Especialista en Cuidados Intensivos. En concreto, aquel que dio la vida en el COVID para que la gente que ingresaba a UCI no pierda la suya propia. Y hay congresistas de la derecha que han votado en contra. Este no es Increíble. un proyecto de ley que genera gasto, este no es un proyecto de ley que declara un feriado no Eso laboral, es no. increíble. Es un proyecto de ley que reconoce al trabajador de UCI, muchos de ellos incluso que ya no van a poder gozar de este reconocimiento que por fin y finalmente se aprobó, pero con el voto en contra de algunos colegas, que dicen ser pro vida, que dicen defender la democracia, pero que a la hora de apoyar, estamos hablando, si no me equivoco, porque sustenté el predictamen, de no más de 300.000 trabajadores, ¿no? Y que por este reconocimiento se oponen. Yo creo que por pura política, por puro afán de querer decirle no a las iniciativas, ¿no es cierto?, de congresistas en fin, que las proponemos y las planteamos, que no tienen que ver con la vacancia, por cierto. Bueno, Y a mí me apena esos retrocesos, ¿no? Pero finalmente se aprobó el dictamen, así que ojalá que... correcto. En fin, me quedo con la idea de las medallas, ¿eh? Pero bueno, una última. Mal día lo que ha ocurrido en el Indecopi de Julián Palacín, cuando se ha dicho que la tercerización laboral, o digamos, mejorarla, cambiarla, hacerla de otra manera, es una barrera burocrática. Me ha impresionado una decisión como esa. ¿Qué piensa usted? Mira, yo creo que como postura política, como postura y opinión personal, cualquier persona, el señor Palacín, hasta el integrante de la sala de barrera burocrática puede tener su opinión. Pero el Indecopi es el Instituto de Defensa al Consumidor, no es el instituto en defensa de los derechos de las empresas a explotar o a violentar al trabajador sindicalizado. O sea, yo ahí la verdad creo que las competencias del Indecopi no deberían y no incluyen en general fallar sobre temas laborales. No hay ningún abogado especialista en materia laboral, laboralista en esa sala. De hecho, yo misma advertí que en diferentes portales habían salido expresiones de parte de los integrantes de esa sala que podían poner digamos, en peligro la imparcialidad de la misma. Yo he solicitado ya al ministro de Trabajo, al Premier, a través de oficios, cartas, etcétera, de que por favor tomen nota de esta decisión que podría afectar a miles de trabajadores. Que, ojo, aquí nadie dice que se elimine la tercerización, sino que no se haga abuso Así de una es. figura que finalmente Así lo que la es. empresa hace es tercerizar el 80% de su actividad económica para que no haya sindicato de la empresa, para pagarle menos utilidades al trabajador, para darle menos derechos, porque un trabajador tercerizado hace el mismo trabajo que uno en planilla de la empresa principal, pero gana, si no me equivoco y de acuerdo a mis cálculos estadísticos sustentados en información de la planilla electrónica del MTP, unas 6 o 7 veces menos. El trabajador tercerizado gana Sí. menos por hacer lo mismo. Y es una injusticia. Yo creo que ahí el Indecopi tiene una Sí, postura yo también política creo que es una tomar, injusticia. que no debería haberla tomado y espero se corrija de inmediato, ¿no? Bueno, congresista Bazán, el tiempo me ganó. Quería agradecerle muchísimo la gentileza de haber conversado con nosotros y seguiremos conversando de estos temas. Muchas gracias. Así es, y por la verdadera información y que este espacio también transparente la labor del resto de congresistas que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Muchas gracias, Carlos. Buenas Gracias. noches. Sigrid Bazán, congresista de la República de Juntos por el Perú. Se ha hablado mucho de ella en la semana y de verdad muchas cosas absolutamente inexactas e inacertadas e inapropiadas, ¿sí? Ni con ella ni con cualquiera es justo, no es justo que se cargue la mano para hacer trizas y, ¿no? El árbol caído, ¿no? La típica, y dar y seguir dando y seguir dando.